Bienvenidos a esta historia particular, donde un abogado intenta humillar a un barrendero, sin saber que éste era un experto en derechos. En una esquina cualquiera, al costado del Palacio de Justicia, un hombre barría el suelo. Su uniforme naranja, las tiras reflectantes, el carrito con bolsas negras, todo decía, invisible para la ciudad. Nadie lo saludaba. Nadie lo miraba. Era solo una parte más del paisaje urbano. Pero si uno se detenía a observar, vería algo distinto. Cada movimiento era preciso, meticuloso, como si mientras barría, también estuviera pensando. Estudiando. Ese hombre se llamaba Arturo Gómez. Pero nadie lo sabía. A metros de él, las puertas del edificio administrativo se abrieron. Y con paso firme, mirada altiva, y un ego tan grande como sus trajes caros, apareció Héctor Luján, uno de los abogados más poderosos del país. Conocido por ganar lo imposible. Y por su crueldad con quien consideraba inferior. Tropezó con el carrito de basura y sin pensarlo, explotó. ¿Podés mover eso de una vez? Arturo, sin perder la calma, se quitó los auriculares y respondió con cortesía. Disculpe, no lo vi venir. Pero eso no le bastó a Héctor. Quería un espectáculo. Quería humillar. Claro que no. Estás en tu mundo de hojas y colillas. ¿Sabes cuánto vale un minuto de mi tiempo? Más de lo que vos ganás en un mes. Algunas personas se detuvieron a mirar. El barrendero seguía tranquilo. Sin responder con odio. Solo con una calma, que incomodaba. Y entonces dijo, sin elevar la voz. Lo que uno viste no siempre refleja lo que uno es. A veces, el traje más caro no puede ocultar la pobreza de espíritu. El aire se congeló. Un joven soltó un uf apenas audible. Héctor retrocedió. Había sido humillado, no con gritos, con sabiduría. Y cuando creyó que era todo, el barrendero sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y escribió con precisión. Caso, Héctor Luján. Observación directa. Comportamiento público inapropiado. 7:44 de la mañana. Luego sonrió. Porque nadie sabía quién era él. Pero muy pronto, todos lo sabrían. El Palacio de Justicia hervía de abogados, pasantes y funcionarios. Las salas llenas, los expedientes por todos lados. En la sala 4 se debatía un juicio menor, casi irrelevante, un ex empleado despedido contra una empresa de seguridad. El joven abogado defensor temblaba. Inexperto, nervioso. Parecía perdido. Hasta que de pronto, cambió. Sacó un documento inesperado. Citó leyes poco conocidas, cláusulas que ni la empresa había previsto. La abogada rival titubeó. La jueza pidió que repitiera. El ambiente cambió. Ese chico acababa de salvar el juicio. Pero no lo había hecho solo. ¿Sabías que ese informe no lo redactó él? Dijo una asistente en la cafetería. Se lo dejaron en el escritorio esta mañana. Firmado solo con 2 letras, AG. Así empezó el murmullo. Ese no era el primer caso. Otros jóvenes abogados también habían dado giros imposibles en audiencias menores, siempre con un documento inesperado, una estrategia brillante y siempre con las mismas iniciales, AG. Nadie sabía quién era. Hasta que alguien recordó. Ese informe, me lo entregó un tipo de limpieza. Silencioso. Pero hablaba como si hubiera estado en ese tribunal toda su vida. En un rincón del Archivo General, sentado sobre un banco, Arturo Gómez leía en silencio el Código Procesal. Con un lápiz rojo subrayaba artículos. Y en una carpeta sin membrete, se leía. Caso Luján. En observación. Él no había terminado. Apenas estaba empezando. El despacho de Luján y Asociados brillaba como un templo de poder. Héctor caminaba entre escritorios corrigiendo con desdén. Su tono era seco. Nadie respiraba cuando él pasaba. Esto no sirve. ¿Lo pensás presentar en audiencia o para envolver pescado? Lanzó sobre el escritorio de una asistente. Pero esa mañana, algo lo desconcentró. Su caso contra la empresa Segurpro, que creía cerrado, fue reabierto. El juez aceptó una objeción del joven defensor, por una cláusula mal redactada en el contrato. ¿Un novato encontró eso? Bramó Héctor. ¿Desde cuándo leen contratos palabra por palabra? Su asistente Martina, con cautela, respondió. Dicen que no fue él. Que lo asesoró un externo. Alguien que no pertenece a ningún bufete, alguien que firma como AG. ¿Otra vez ese fantasma? Bufó Héctor. Pero no era un fantasma. Era una sombra que lo estaba alcanzando. Esa misma tarde, recibió una invitación privada del juez Varela.
Cita a las 5 de la tarde. Asunto reservado. Cuando llegó al despacho del juez, el ambiente cambió. Estamos considerando a un nuevo titular para el juzgado comercial grado 7, dijo Varela. Estás en la lista. Pero no sos el único. Hay otro, más social, menos agresivo. ¿Un idiota idealista? Dijo Héctor con desdén. Alguien que aún cree en la justicia como principio, respondió Varela con calma. Queremos saber si vos estás dispuesto a alinearte con ciertas decisiones. Héctor sonrió. Yo nunca digo sí. Digo, déjalo en mis manos. Mientras él creía estar más cerca del poder, en una pequeña sala detrás del archivo, Arturo escribía en su cuaderno. Caso Parque Lomas. Cláusula 6b en contradicción con Ordenanza 241/99. Posible fraude urbanístico. Luego cerró la carpeta, la selló, y la dejó en un escritorio vacío. El tablero estaba listo. Y Héctor, ni siquiera sabía que ya estaba jugando. El cielo estaba gris esa mañana. Las nubes parecían cargar el mismo peso que sentían los vecinos del barrio Parque Lomas. En la vereda frente al tribunal, decenas de ellos se habían congregado con carteles hechos a mano. No a la demolición, el parque es vida, Villalta igual a destrucción. Gritaban. Lloraban. No por política. Por desesperación. Ese parque era el último espacio verde de la zona. Era donde jugaban los chicos, donde los abuelos caminaban en las mañanas, donde las madres se refugiaban de una ciudad que no perdona. Y ahora una constructora, apoyada por el bufete más temido del país, quería hacerlo cemento. En una de las ventanas del juzgado, Héctor Luján observaba el alboroto con fastidio. Estaba molesto. Pero no por el ruido. Estaba molesto por algo más profundo. La audiencia no iba a ser fácil, y lo presentía. Ya están todos en la sala 2, dijo su asistente Martina. El abogado defensor está acompañado por un consultor jurídico, un externo. No figura en ningún bufete, ni en el colegio de abogados. Nadie lo conoce. Héctor giró lentamente. La mirada le ardía. ¿Cómo se llama? Doctor Arturo Gómez. El nombre cayó como un trueno. Luján no reaccionó enseguida. Caminó hacia su escritorio, tomó su carpeta, se acomodó la corbata, y bajó. La sala 2 del Palacio de Justicia estaba llena como nunca. No solo había vecinos. También abogados de otros estudios, fiscales, y hasta una cámara discreta de un canal local que había conseguido permiso para grabar. Cuando Héctor Luján entró, lo hizo como siempre, espalda recta, paso firme, mirada por encima del hombro. Era el león del tribunal. Pero esta vez, no rugía. Esta vez, en el fondo de su estómago, algo le pesaba. Y entonces, lo vio. Arturo Gómez. Vestía un traje gris claro, sin ostentación. El cabello peinado hacia atrás, sin la gorra de barrendero. Caminaba tranquilo, como quien regresa a un lugar que conoce. No había poder en su andar. Había verdad. Martina lo reconoció de inmediato. Es él, susurró, pálida. El hombre del carrito. El mismo que usted humilló. Héctor lo miró, tenso. Arturo se sentó con una elegancia sin esfuerzo, sacó papeles bien ordenados, habló en voz baja con el abogado defensor, y esperó. Cuando el juez dio inicio a la audiencia, todo cambió. El abogado de los vecinos dio la palabra a Arturo. Se puso de pie y, con voz serena, dijo. Su señoría, con su permiso. El contrato de cesión del terreno en cuestión incurre en una contradicción directa con la Ordenanza Municipal 241/99, que prohíbe expresamente la transformación de espacios verdes en terrenos de uso inmobiliario sin consulta ciudadana y sin una compensación ecológica. El juez lo observó con interés. Continúe, doctor Gómez. La cláusula 6b del contrato es ambigua. No está respaldada por informe técnico ni por justificación legal. Es, en esencia, nula. Héctor se removió en su asiento. Revisó su copia del contrato. Ese informe no estaba en su expediente. Nunca se lo entregaron. Esto es absurdo, interrumpió, molesto. Estamos hablando de un terreno baldío. ¿Vamos a bloquear el progreso por sentimentalismo vecinal? Arturo ni siquiera lo miró. Solo dijo. Estamos hablando de la ley. Y la ley no hace excepciones por conveniencia. Silencio. Por primera vez en años, alguien le hablaba así a Héctor Luján, en plena sala. Sin gritar. Sin temer. Con justicia. El juez pidió el informe. Arturo lo entregó.
El magistrado hojeó las primeras páginas y sentenció. La audiencia queda suspendida por 72 horas. Este tribunal necesita revisar la documentación presentada. Héctor no reaccionó. No podía. Se quedó sentado, sin palabras, observando cómo el mismo hombre al que había tratado como basura, ahora lo había hecho temblar. No con ira. Con razón. Al salir, Arturo cruzó a pocos metros del banco donde se sentaba Héctor. No dijo nada. Solo giró la cabeza, le sostuvo la mirada, y no tenía miedo. Y eso fue lo que más le dolió a Luján. Esa misma noche, en una cafetería del barrio 11, una periodista se mantenía despierta frente a su laptop. Lucía Heredia, cronista judicial con 20 años de experiencia, no podía sacarse de la cabeza la imagen de ese hombre sereno enfrentando a Luján en plena sala. ¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Cómo alguien que hasta hace días era barrendero podía citar leyes con esa precisión? Probó con Google, Arturo Gómez abogado. Nada. Consultor jurídico independiente. Nada. Pero algo no cerraba. Esa seguridad, ese lenguaje técnico, ese hombre sabía lo que hacía. Entonces se levantó, caminó hasta su archivo físico, y comenzó a revolver papeles antiguos. Buscó durante 2 horas, hasta que lo encontró. Una nota de diario del año 2006. Foto en blanco y negro. Un hombre joven, con traje gris y sonrisa tímida, sostenía un trofeo. Arturo Gómez. Mejor promedio nacional en Derecho. Premiado por la Suprema Corte por su análisis del nuevo Código Procesal. Invitado a universidades de México, Chile y España. Lucía se quedó sin palabras. Había encontrado a un prodigio del derecho, que desapareció sin dejar rastro. Buscó más. Encontró entrevistas. Portadas de revistas académicas. El futuro del derecho tiene nombre. Pero después del año 2009. Silencio absoluto. Nada más. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Marcó un número. ¿Hola? ¿Te acordás de Arturo Gómez? Del otro lado, un viejo colega del colegio de abogados respondió. ¿Cómo olvidarlo? Le decían la mente de hielo. Preciso, brillante, imparable. ¿Y qué le pasó? Dicen que tuvo una tragedia familiar. O que el sistema lo expulsó. Era demasiado bueno. Incómodo. Pero nunca lo suspendieron. Nunca lo sancionaron. Simplemente, desapareció. Lucía colgó. Sabía que lo que tenía entre manos ya no era solo un juicio. Era una historia. Una historia de caída, redención y regreso. Mientras tanto, en la oficina de Luján, el abogado miraba una y otra vez la grabación de la audiencia. No hablaba. No se movía. Solo volvía al momento en que ese hombre, con voz serena, lo dejó sin palabras. Entonces Martina entró y le entregó un sobre blanco. Llegó hace 1 hora. Luján lo abrió. Una sola hoja. Lo subestimó. Y eso lo hace débil. Sin firma. Pero con las iniciales del juez Varela. El miedo, por primera vez, tocó la puerta. En el bufete de Luján y Asociados, el aire se había vuelto pesado. Ya no era el templo de poder que todos respetaban. Ahora, era un castillo que empezaba a crujir. Entre los pasantes estaba Julián Méndez, 24 años, flaco, discreto. Callado. Con la espalda un poco encorvada como para no molestar. Un chico que sobrevivía en ese infierno, hasta que vio la audiencia del Parque Lomas. Lo que hizo Arturo lo marcó. No fue la forma en que desarmó a Luján. Fue la dignidad. La verdad. La elegancia con la que lo hizo. Desde ese día, Julián empezó a preguntarse si estaba en el lugar correcto. Y entonces ocurrió. Mientras organizaba archivos viejos, encontró una incongruencia. Un contrato con la constructora Villalta tenía una fecha que no coincidía con el archivo digital. Revisó más. Comparó documentos. Y lo descubrió. La cláusula que permitía la demolición del parque había sido agregada después. Era falsa. El corazón le latía a 1000. Sabía que si hablaba, lo despedirían. O peor. Pero también sabía que no podía callar. Esa noche, fue al mismo café donde Arturo se había reunido con la periodista Lucía. Esperó. Y finalmente, lo vio entrar. ¿Doctor Gómez? Sí. Soy Julián Méndez. Trabajo en el bufete de Luján. Soy solo un pasante. Pero tengo algo que usted debe ver. Arturo lo miró con calma. Siéntese. Julián puso el documento sobre la mesa. Esta cláusula fue agregada ilegalmente. Tengo acceso al sistema interno. Puedo descargar las modificaciones. Arturo leyó.
Su rostro no mostró sorpresa. Solo confirmación. ¿Por qué haces esto? Porque ya no quiero fingir que no veo. Y porque lo que usted hizo ese día, fue lo más justo que he visto desde que entré a Derecho. Arturo le estrechó la mano. Gracias por tu valor. Pero cuidado. Lo que estás haciendo, es peligroso. Ya estoy en peligro, respondió Julián. Solo que antes fingía no estarlo. Héctor Luján no dormía bien desde la audiencia del Parque Lomas. En su penthouse de lujo, rodeado de paredes con diplomas y trofeos, su mente no encontraba descanso. El rostro de Arturo Gómez, tranquilo, sereno, lo perseguía en cada pensamiento. Esa noche, mientras sorbía un whisky caro sin sabor, lo entendió, no podía vencerlo con argumentos legales. Tenía que destruirlo por fuera del estrado. Al día siguiente, se reunió con Gustavo Vera, un viejo estratega experto en embarrar juicios y manipular leyes desde los márgenes de la ética. Necesito eliminarlo. Sacarlo del tablero. Que deje de ser un héroe, y vuelva a ser invisible. Gustavo lo escuchó sin pestañear. Lo primero, lo denunciamos por ejercicio ilegal de la profesión. No tiene matrícula activa. Aunque no haya litigado, su presencia como consultor es una zona gris. ¿Y si dice que lo hizo gratis? Entonces le armamos una causa por consultoría remunerada no declarada. Evasión fiscal. Y si no encontramos pruebas, las inducimos. Héctor sonrió por primera vez en días. Hacelo. Lo quiero fuera antes de que se convierta en un mártir. 48 horas después, los portales de noticias aliadas de Luján comenzaron a publicar artículos coordinados. Genio o impostor. Consultora G en la mira por irregularidades. ¿Es legal que un barrendero litigue sin matrícula? ¿El consultor fantasma, mito popular o amenaza jurídica? Pero Arturo no se escondió. Convocó una rueda de prensa en un salón comunitario humilde del barrio, rodeado de vecinos, estudiantes y periodistas independientes. Sin flashes. Sin seguridad. Solo con la verdad. Tomó el micrófono. Sus manos no temblaban. En las últimas horas he sido acusado de ejercer ilegalmente la profesión que una vez amé. No firmé documentos. No cobré honorarios. Solo ofrecí conocimiento, como ciudadano. Y si eso es un delito, que me juzguen. Mostró su título. Sus premios. Y finalmente, su carta de renuncia voluntaria al Colegio de Abogados del año 2009. No busco fama. No vine a ganar juicios. Vine a defender el derecho de los que ya no tienen voz. Porque hay batallas que no se ganan con poder. Se ganan con verdad. Silencio. Ni un solo aplauso. Porque no era un show. Era una confesión valiente. Y en algún lugar, Héctor Luján veía el video desde su despacho, sabiendo que su golpe había fallado. Porque cuando alguien no tiene nada que perder, es invencible. El despacho de Luján y Asociados ya no brillaba como antes. Las luces seguían encendidas, pero algo había cambiado: el miedo. El silencio. La mirada perdida de los empleados. El rey estaba herido, y eso se olía en el aire. En una oficina privada del tribunal, 3 fiscales revisaban carpetas gruesas llenas de pruebas, audios, correos, documentos adulterados. Todo entregado por Arturo Gómez, gracias a la valentía silenciosa de Julián Méndez, el pasante. Esto alcanza para imputarlo por al menos 3 delitos, dijo uno de los fiscales. Falsificación, cohecho, fraude procesal. Y hay relación directa con la constructora Villalta. Transferencias bancarias ocultas, asesorías no declaradas, contratos modificados. ¿Y todo esto lo armó un tipo que hasta hace poco barría pisos? No, respondió el fiscal jefe. Lo armó el mejor jurista que este sistema dejó escapar. Ese mismo día, Luján recibió la notificación. Imputación formal. Inhabilitación provisional. Prohibición de salida del país. Estaba solo en su oficina, camisa sin abrochar, whisky derramado en el suelo. Los trofeos que una vez lució con orgullo ahora parecían reliquias huecas. Martina, su asistente de confianza, se presentó por última vez. Renuncio, doctor. Él no dijo nada. Ella dejó una carpeta sobre el escritorio. En la tapa, recortado de un diario, un titular. El abogado que cayó ante la verdad, por Lucía Heredia. Y al costado, una nota escrita a mano. Usted no perdió un caso, doctor. Perdió el respeto del estrado. Y eso, no se recupera. En el tribunal, la jueza del caso Parque Lomas emitió la sentencia final. Se anula el contrato de cesión entre la municipalidad y la constructora Villalta.
Se restituye el parque como bien público intransferible. Y se ordena una investigación a todas las adjudicaciones firmadas por el abogado Héctor Luján. La sala explotó en aplausos. Vecinos lloraban. Algunos se abrazaban. Otros se arrodillaban. Arturo Gómez los observaba en silencio. No sonreía. Solo asentía. Porque no había ganado él. Había ganado la justicia. Días después, Julián Méndez recibió una carta del Colegio de Abogados. Había sido admitido para rendir su examen de matrícula. Junto a la carta, una hoja escrita a mano. No todos nacen entre mármoles de poder. Algunos nacen en el barro, y desde ahí limpian el camino. El derecho necesita más gente como vos. No olvides nunca por qué empezaste. A.G. Lloró. No de tristeza. De alivio. De esperanza. Por su parte, Lucía Heredia publicó finalmente su gran reportaje. Arturo Gómez, el silencio que venció al estruendo. No hablaba de un héroe. Hablaba de un hombre. De un prodigio que el sistema desterró. De una tragedia que lo silenció. De una mujer, Mariana Duarte, cuya muerte injusta lo hizo alejarse del derecho. Y de cómo ese hombre volvió, no para vengarse, sino para evitar que otros sufrieran lo mismo. La nota se volvió viral. Pero Arturo no dio entrevistas. No buscó fama. Solo volvió, una mañana, al Palacio de Justicia, sin escoba. Sin uniforme. Con una carpeta bajo el brazo. Y una carta de readmisión voluntaria al Colegio de Abogados. ¿Va a volver a ejercer, doctor?, preguntó la secretaria sorprendida. Sí, respondió él. Pero solo en los casos donde nadie quiera defender. Los invisibles. Los que no dan premios. Ni titulares. Salió sin prisa. En la puerta lo esperaba Julián. ¿Listo para empezar algo nuevo? Arturo sonrió. Siempre. Y caminaron juntos por la calle. Sin cámaras. Sin vítores. Pero sabiendo que habían cambiado algo mucho más importante. El destino de otros. El tiempo había pasado. No mucho, pero lo suficiente como para que el eco de aquel juicio no fuera solo una noticia más, sino una cicatriz en el corazón del sistema judicial. La caída de Héctor Luján, el abogado más temido y arrogante del país, ya no era novedad. Era una lección. Su bufete se vació. Los despachos que una vez rebosaban de asistentes apresurados y abogados brillantes, ahora estaban en silencio. El mármol pulido, los cuadros de poder, los diplomas, todo seguía allí. Pero él ya no era nadie. Inhabilitado. Investigado. Y lo peor de todo, olvidado. Y al otro lado del tablero, estaba Arturo Gómez. Una mañana fresca, sin cámaras ni medios, Arturo cruzó la entrada del Colegio de Abogados con una carpeta sencilla entre las manos. Vestía sobrio, como siempre. Ni un centímetro de ostentación. Porque nunca volvió para mostrar poder. Volvió por los que no tienen voz. La recepcionista lo reconoció de inmediato. ¿Va a volver a ejercer? Arturo la miró con serenidad. Sí. Pero no para los poderosos. Para los invisibles. Para los que no tienen quien los defienda, porque no tienen con qué pagar. Ella sonrió. Él firmó su solicitud de readmisión. Bienvenido de vuelta, doctor Gómez. Salió caminando sin apuro. Y allí, esperándolo en la vereda, estaba Julián Méndez, con su carpeta bajo el brazo y su matrícula recién obtenida. ¿Listo para empezar algo nuevo? Arturo le devolvió la sonrisa. Siempre. Y caminaron juntos, por una calle que parecía la misma de siempre, pero que ahora cargaba otra energía. La energía de los que se atreven a volver, no para vengarse, sino para restaurar. Los que, aunque el mundo los vuelva polvo, se levantan con dignidad. Los que no necesitan títulos, ni bufetes, ni fama. Solo necesitan recordar quiénes son. Y por qué empezaron. Si llegaste hasta acá, te agradezco con todo el corazón por haber acompañado esta historia. Porque el barrendero que humilló al abogado no es solo una ficción. Es una forma de gritar que la verdad, cuando camina en silencio, es más fuerte que cualquier poder gritón. ¿Qué te pareció la historia de Arturo Gómez? ¿Te gustaría ver más historias de este estilo? ¿Querés que Julián y Arturo vuelvan en una nueva serie enfrentando otro caso? Te leo en los comentarios. Me encantaría saber qué parte te impactó más, o con qué personaje te sentiste identificado. Porque este canal, Historias Atrapantes, no sería nada sin vos. Si te emocionó, te inspiró o simplemente te atrapó, déjame tu like y compartí el video. Ayudas muchísimo a que esta comunidad crezca. Y si no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora.
Acá contamos historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos muy pronto, en la próxima historia. Historias atrapantes.